Hola, bienvenidos a esta segunda parte del 18º programa. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestro contenido. Sin más por agregar, yo soy Estefanía T. Minor. Continuamos. ¿Qué cambios estructurales o soluciones propondría para generar sentido de comunidad en nuestra sociedad mexicana? No hay cambio más estructural que la educación. De la educación parte todo. Y no solo me refiero a la educación formal, la de las cuatro paredes, las del aula. Me refiero a la educación que viene de raíz, que viene desde casa. El tema de las mujeres. ¿Cómo nos enseñaron a ver a las mujeres? Desde la casa. A mí me tocó estudiar primero y segundo año de primaria, cursarlo en la tarde, turno vespertino, puros varones. No estaban permitidas las niñas en la tarde. Y en la mañana, puras mujeres. O sea, como si el planeta estuviera partido en dos. La mañana es de las mujeres y la tarde es de los hombres. Viene la reforma educativa de Echeverría y nos mezcla. No sabíamos qué hacer, cómo convivir con una niña. Entonces, imagínate esa disociación que desde niños nos genera, donde cuando por fin nos juntan, ya para tercer año de primaria, te tenías que sentar de un lado los niños y de otro lado las niñas. Pero llega una orden de la SEP y en una banca de dos tenías que sentar niño y niña. Y entonces viene otra cuestión brutal. Había alguna compañerita que tenía sobrepeso, desconozco las causas, y al compañero que se portaba mal lo sentaban con la gordita, dicho así de cariño. Y era lo más humillante que te podía pasar, que te sentaran junto a la gordita. No, bueno, imagínate, esas son las raíces que tenemos. Por fortuna pudimos, creo yo, superar esa etapa, esa disociación de género. Y eso nos permite vivir lo que cabe armónicamente en pareja, porque no te puedo decir que no tengo diferencias con mi esposa. Claro. Tú me preguntas sobre cambios estructurales, pues vamos a atacarlos desde ahí. O sea, si tú ves el bullying, el mobbing, esta sociedad es cruel y te consume. Estereotipos. Crecimos con estereotipos exactamente, viendo programas como el Chavo del Ocho, ¿no? O sea, un niño en situación de calle que vive en un barril, porque el Chavo no era de la vivienda número 8, el Chavo era del Canal 8, que ya no existe, después transitó a ser el Canal 9. Un señor que no trabaja y que no se baña, que era Don Ramón. Otro niño con una especie como de retardo mental, que es Kiko, que le pegan un día sí y otro también al señor que cobra la renta. O sea, al que tiene figura de autoridad en el programa era agredido constantemente. Una señora que sale en tubos todo el tiempo, desarreglada y olvidada de su persona, y reparte golpes sin preguntar. Una niña grosera, rebelde, maliciosa, la Chilindrina. Y luego la figura del profesor que tiene ciertos rasgos de autoridad, pero anda enamorando a la mamá de un alumno. Y entonces hoy nos quejamos de que un profesor se acerque a una alumna y le invite un café. Hasta ahí yo no veo el problema, ¿eh? Y no estoy defendiendo a los acosadores, los detesto. Todo el peso de la ley al acosador. Pero si así crecimos, entonces ahora ¿por qué lo vemos tan malo? Era muy común ver que el profesor Girafales se acercaba a esta señora Florinda y sacaban al niño, ¿no? No creo que estuvieran tomando mucho café, ¿eh? No creo. Y no tiene una sola crítica en los medios ese programa, que es lo más cruel del asunto, ¿no? Y con ese tipo de programas crecimos. Programas de violencia al grado de llevarlos hoy a otros extremos brutales. Cuando sí, cuando no. Ojo, hoy tenemos una nueva Miss Universo y nadie habla de la candidata de Myanmar que iba hacia la final y saca una pancarta denunciando el golpe de Estado en su país. Hoy esa mujer está sentenciada a muerte en su país. Donde la agarren, la matan. No he visto a nadie destruir Reforma, el Palacio Nacional, Bellas Artes. ¿Quién patrocina el concurso Miss Universo? La empresa de Donald Trump. ¿Quién patrocina en México el concurso Miss México? La candidata de un partido que fue Miss Universo también por Baja California. Y entonces, en la cosificación de la mujer que dan este tipo de concursos o estos certámenes, ¿por qué en unos momentos la cosificación de la mujer se toma a tal grado de violencia y en otros no? Así es. ¿Será que ahí se ve quién les paga? Y en ciertas cuestiones donde aparecen rasgos de izquierda, hay que salir a romper todo, aunque el presidente no tenga la culpa, ¿eh? Estoy como con los directores. Ahora, cuando tú buscas la causa justa por el camino correcto, que no es fácil de encontrar, debo decirlo, entonces el éxito está garantizado. O por lo menos rayar en el intento. De estos cambios estructurales, uno es la educación. No hay que dejarle toda la educación a las cuatro paredes de un aula, no hay que dejarle la educación a un profesor o profesora que tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades. Hay que entender, y yo cuando tengo la oportunidad de compartir
compartir los espacios con ustedes, tiene uno que modificar muchas cosas. No solo el contenido de la clase, porque no es una cuestión vertical, donde uno llegue literal o técnicamente a recitar temas. Hay una interacción humana dentro del salón de clase. Necesitamos entendernos y conocernos. Una maestra en particular sí me decía, tú no tienes conciencia de clase, tú no puedes ser sociólogo, tú no estás en el paro, tú no fuiste a la marcha. No, yo juego fútbol americano. Ah, el deporte del capitalismo. Lo inventaron los gringos y como inventaron muchos deportes. Pero eso no me hace capitalista. De hecho, habemos como 5 de sociología jugando. Estábamos en la selección ahí de Catlán. Yo vengo jugando desde la prepa, entonces no veo la relación. Nosotros teníamos una instrucción del coach. Están en su derecho, decía el coach. No voy a dar el nombre por respeto, pero decía, están en su derecho de participar en el movimiento. Pero aquel jugador que yo lo vea en el movimiento está fuera del equipo. Porque no quiero contaminar. Ya ven cómo están manejando de que el equipo está agrediendo a los chicos paristas. Y mi equipo es de deportistas de alto nivel, no de porros, en aquel 1987. Era alejarnos de Acatlán para no caer en esas cuestiones. Yo no te quiero decir con esto que nunca alguien de algún equipo haya afectado a un compañero que tenga alguna expresión política, por supuesto que no. La reforma estructural que requiere el país no pasa necesariamente por leyes, pasa por conciencias. Intervienen muchos aspectos religiosos que pesan o versan sobre las conductas y quehaceres de los valores familiares, no estoy en contra de ellos. Para tener ese verdadero sentido de comunidad necesitamos arraigarnos más a nuestros conciudadanos que a las cosas materiales o a las creencias políticas y religiosas. Parece ser que la competencia es quién encuentra la falta más grave del adversario y no quién trae la mejor propuesta. Entonces, si desde las cúpulas del poder, de los encumbrados, de los iluminados del poder, están manejando estas posturas, ¿qué podemos esperar en otros niveles? Los niños, por ejemplo. Sí. Son esponjitas, lo que ven no aprenden. Tener candidatos que en sus actos de campaña, en lugar de un discurso bien armado, bien estructurado, una propuesta sólida, se ponen a cantar, se ponen a bailar y a hacer payasadas. Sí. Yo en clase cuento chistes cuando veo al grupo cansado, y es una técnica, no es una personalidad. Yo no soy payasito, me alquilaría más en fiestas, tal vez hasta ganaría mejor. Esa no es mi función. O hago gimnasia cerebral o hago alguna dinámica que acaba con risas, porque la risa te despierta, se llama concierto activo. Me certifiqué en estas cosas. ¿Por qué? Porque me interesa no nada más manejar los temas que manejo de administración, de finanzas, municipal, que sean más accesibles a los alumnos de cualquier nivel a los que me dirijo. Entonces, el cambio estructural va, yo diría, lo primero es abrir nuestras mentes y ser receptivos a todas las conductas, a todas las formas de expresión, ser tolerante. Pensar distinto y aceptar que otro piense distinto es el valor más importante de la democracia. Lo vi y lo viví en la transición de esa importantísima reforma educativa de Luis Echeverría, que por algo no se puede morir el señor. Era muy curioso ver al expresidente de 99 años formado para recibir su vacuna del COVID. Sí. Qué bueno que sea así y se hayan acabado esos privilegios. Ojalá perdure. Ojalá que quien suceda a este presidente en el poder mantenga estas cosas. Así debe de ser. Ojalá esta cultura perdure, del respeto al orden y no al tráfico de influencias, al poderío de un grupo, de una persona. Y ahorita que mencioné grupo, esa es otra de las reformas que necesitamos. Desbaratar estos grupúsculos obscuros de poder en la religión, en los partidos, en las colonias, en las familias. Siempre hay uno que tiene una voz más fuerte que el otro. Sí. En el consentido de papá, el consentido del abuelo, ¿no? Según sea patriarcado o matriarcado, es el líder de los hermanos. ¿Por qué? ¿A honras de qué? ¿Es mejor que yo en qué? A lo mejor es más bueno en unas cosas, pero yo soy más bueno en otras. La verdadera reforma que requerimos en cuanto a la estructura de nuestra organización social es el respeto. Podemos pensar distinto, pero hay que escucharlos. Si hacemos una combinación, vamos a encontrar un buen equilibrio, no sé si perfecto, pero sí un buen equilibrio. Como decía Zedillo en su campaña, él era bolero y vendía agua de sandía en la puerta de la vecindad donde vivía. Cuando yo vi la campaña de Zedillo, dije, ay, mira, ahí viene otra vez Benito Juárez. Y es público, no te estoy inventando, hasta un video sacó cuando Ernesto Zedillo Ponce de León era candidato a la presidencia de la República. Espero que no se le haya olvidado, que viene de la pobreza extrema. No creo que sí se le olvidó.
de una desigualdad, de un desequilibrio. Repudió siempre al Politécnico, lo cual cuando yo vi que por fin un Politécnico llegaba a la presidencia de la República, dije, ahora sí se va a transformar el Poli. Empiezas por cuidar de dónde vienes. Tal vez nepotismo, pero se le olvidó que salió del Poli. Lo primero que dijo cuando le preguntaron sobre el Poli, dijo que ha sido muy mal preparado. Yo le diría hoy a este expresidente, y sigues muy mal preparado, porque ser funcionario de 5 empresas transnacionales atentando contra los intereses de la nación no me habla de preparación, me habla de falta de ética. Y ese es otro factor para redondear en las reformas estructurales, no la energética, no la fiscal, no, en una reforma estructural o una solución estructural para generar ese sentido de pertenencia a nuestra comunidad. Partamos de un principio, somos humanos y todos tenemos el mismo principio y vamos a llegar al mismo final. Todos nacemos y morimos. La diferencia está en medio, cómo vivimos, con ética, con valores, con respeto. No podemos pedir un respeto que no damos. Actualmente, ¿cuáles son los retos para la administración municipal, tanto en lo público como en lo privado? Fui servidor público más de 31 años y medio, muchos de ellos en el ámbito federal, y aún estando en cargos federales, tuve a mi cargo o estuve trabajando en áreas donde teníamos una relación muy fuerte con los gobiernos municipales, por la gestión, por los servicios, por la interinstitucionalidad que se debe generar. El municipio no puede estar ajeno a la federación y la federación no puede estar ajena al municipio. El reto más importante que en este momento yo le veo a los gobiernos municipales, sin lugar a dudas, todo el mundo pensaría, va a decir finanzas, la deuda municipal. Yo lo pongo en segundo plano. Lo primero que le urge a los gobiernos municipales es la profesionalización de los servidores públicos. Necesitamos ya construir de abajo para arriba y no de arriba para abajo un servicio civil de carrera. A la hora con esto de las reformas que no comparto, yo hubiera ampliado el periodo, no darles oportunidad con esta posibilidad de reelección antimaderista, contraria a esta lucha sangrienta de la Revolución Mexicana que tenía como principal postulado precisamente ese, el de la no reelección. Bueno, los diputados se pueden reelegir hasta 4 veces de acuerdo a la reforma constitucional. Me parece un absurdo, me parece obsceno de verdad, cuando hay diputados que ni siquiera saben cuántos artículos tiene la Constitución y acaban de votar algo en el Congreso y les preguntas qué artículo es el que votaste y no saben. Entonces necesitamos servidores públicos municipales que son los del primer contacto con el ciudadano, que sepan a qué están dedicados, que conozcan su materia de trabajo. Tuve la oportunidad, y lo veo así como un reto que me dio la vida, en el último tramo de mi paso por el quehacer público, de tener un superior jerárquico que no distinguía entre el presupuesto y la deuda y me alegaba tener maestría en economía. Y yo le decía, no, es que no es lo mismo. Y me dice, póngase a estudiar. Y digo, no, pues sí, porque ya lo estudié, por eso te lo digo. Entonces, imagínate a alguien a nivel directivo que no distinga entre un crédito y el presupuesto, que confunde el presupuesto con el techo financiero de un área. Y también lo puedes ver en lo estatal y en lo federal, o sea, eso me queda claro. Pero, ¿cuál es la principal urgencia que yo veo en los municipios? Una necesidad de profesionalización. No se vale, digo, de pronto quedó hasta como un derecho, ¿no?, de los candidatos, de quien anduvo en la campaña conmigo, se subía a los postes y pegaba gallardetes, andaba en las colonias volanteando, que no es cualquier cosa, y de pronto tengan la posibilidad de incorporarse a la administración pública por un sueldo, o porque tienen alguna afinidad sentimental, sexual, de partido. No, en algún gobierno, ya con alternancia, llega un partido distinto al que era hegemónico de aquellos tiempos, hace más de 20 años, y me decía un regidor, oye, ¿cómo ves? Dice, somos mejores que los anteriores, ¿no?, con los que te formaste. Le digo, sí, me formé con ellos, y no me da pena decirlo, porque cuando yo salí de la escuela no había más. Y en todo caso yo tendría que reclamarles a ustedes por qué se tardaron tantos años en ganar. Es que nos robaban. O sea, a mí me roban, yo denuncio. No sabían defender entonces lo que habían ganado. Pero bueno, ya están aquí. Somos mejores que los anteriores. En algún sentido sí. Ganan más, roban más, trafican más. Te pongo un ejemplo, les decía yo, perdón, va a sonar muy fuerte el concepto, a este compañero que era mi jefe y que fue mi alumno en Acatlán. Le decía yo, está muy curiosa su orgía. Dice, ¿cómo orgía? Sí, orgía, así como lo oyes, con todas las letras. Dice, pero ¿por qué tan grosero? No, es que no es grosería es lo que están haciendo ustedes. ¿Dónde trabaja tu esposa? No, pues con tal regidor. ¿Y la esposa del regidor? Ah, no, está en secretaría. ¿Y la esposa del otro regidor? Ah, no, esa está con el síndico. ¿Y el hijo del síndico? Ah, no, ese está con el regidor de aquí al lado. Eran 19 regidores, 3 síndicos, presidente y secretario. Que el secretario no forma parte del ayuntamiento. Le digo, ¿y cómo por qué se cambiaron las esposas?
para evitar y burlar la ley. Claro. En la intervención de la contratación directa, esta es una forma disfrazada de nepotismo. Dime, y al público que nos llegue a escuchar, ¿qué hace diferencia? Dice, bueno, es que son ciudadanos con todos sus derechos de acceder a un cargo público. Eso no está en duda. Yo te pregunto, tu esposa, la esposa del otro, y así, todos los parientes que tienen aquí, en este intercambio de familias, de orgía jurídico familiar que tienen ustedes aquí, ¿qué merecimientos tienen para ocupar un cargo público? No distinguen entre un síndico y un regidor. El secretario del ayuntamiento debate en cabildo, debe estar calladito y apuntando. Es que es el suplente del presidente. Cuando el presidente se vaya, subirá. La figura de suplente no tiene ninguna función. Les he pedido 20,000 veces que se pongan a estudiar el Código de Procedimientos Administrativos, porque ahí está la receta del paso 1, paso 2, paso 3. Cómo la gestión pública tiene un proceso que hay que respetar, porque si no, violentas lo que llamamos el debido proceso y puedes vulnerar derechos humanos. Y después enderezarlos cuesta mucho dinero, lastimas a la ciudadanía, transgredes derechos políticos. Y lo más preocupante, ya que me invitaron a ser su asesor, lo dejan a uno como tonto porque ustedes se meten en problemas y después viene tu familia y me reclama. Es que usted no lo cuidó. No, bueno, yo lo cuido hasta donde se dejen. Nunca vi que nadie tuviera más responsabilidad que el presidente. El metro se cayó. ¿A quién están culpando? A la jefa de gobierno, al jefe de gobierno anterior y al jefe de gobierno de 2 periodos atrás. Pero yo lo que veo en los medios es el presidente de la República ni siquiera se ha parado en el lugar del siniestro. ¿En dónde dice que el presidente tenga que ir? A lo mejor por una cuestión sensible, ¿no? Pero también iba a salir, por otro lado, la contracara del periodismo, todo su derecho, de decir, el presidente cínico va y se para en el lugar del siniestro. O el presidente fue y llevó apoyos y despensas a los familiares de los deudos. O sea, si vas malo, si no vas malo. O sea, tenemos una conceptualización de que todo recae en una persona. En la UNAM el rector, en la FES el director, ¿no? En las prepas los directores, en tu área tu director de área o tu gerente, y a nivel nacional pues el presidente de la República. Cuando la estructura de la administración pública es muy amplia, es muy diversa, y los ámbitos de responsabilidad competen a muchas personas. En concreto, no puede ser ya de otra manera. Ya no puede ser que te traigas al amigo, que la campaña, que a la novia, a la esposa la pongas por acá, que contrates una empresa. Hablabas de lo privado. Qué bueno que participa el sector privado. Estamos por publicar un libro con compañeros de CEU sobre las asociaciones público-privadas. Es una ley que promulga Felipe Calderón cuando era presidente de la República. Obviamente la aprueba el Congreso de la Unión y habla de un esquema que es lo más neoliberal que te puedas imaginar, y no es malo, ni nos da miedo, ni va en contra de la 4, ni de la 5T, ni de la 25T. Sencillamente es un esquema de gobernanza donde quien tenga los recursos y sepa hacer las obras se le asignen para que las haga y, ¿por qué no?, que las explote, que logre un beneficio sin que haya un lucro exacerbado, por supuesto, con tarifas razonables. No es dejarle ahí el negocio a un particular que después le dé la vuelta, pase y te deposite en una cuenta secreta. Eso no, porque ahí el mismo Friedman decía, cuando le preguntaron por qué el modelo neoliberal en los países con economías emergentes no funcionaba, dijo, no es que no funcione, es que ustedes lo aplican mal, entre otras cosas por la corrupción. O sea, ¿de qué sirve que tú hayas contratado a la mejor empresa si esa empresa va a tener que sacrificar calidad en materiales, en contratación de personal, etcétera, etcétera, porque te tiene que dar un porcentaje o va a elevar mucho los precios? ¿Quién paga al final los servicios públicos? De manera directa o indirecta, vía impuestos o vía derechos. Los ciudadanos, los contribuyentes. Así no va a haber ninguna empresa que nos caiga bien. La empresa no puede sustituir al Estado, la empresa privada no lo puede sustituir, lo puede complementar. Ningún Estado puede trabajar sin la participación de la iniciativa privada. Pero tiene que ser una empresa privada con un amplio sentido social y que sí hay que darle el beneficio de que pueda tener un ingreso, una ganancia, inclusive un lucro, pero que no sea exacerbado. Deben ser empresas también con un alto sentido social, un debido proceso de licitación, como marca el artículo 134 de nuestra Constitución, y que de ahí te esperes a ser millonario y aparecer en la revista Forbes entre los hombres más ricos o las mujeres más ricas del mundo. No, eso no puede ser. O sea, una empresa es para lograr un beneficio, no son hermanos de la caridad, me queda claro, y tiene que ser sustentable en lo económico, en lo social, si quieres hasta en lo político, en lo ecológico, en lo medioambiental, por supuesto, pero tiene que ser muy racional. Por supuesto. Tiene que ser muy racional. Desde su trinchera, ¿cómo ve el panorama que vive el país y qué proyecciones nos puede compartir al respecto?
Me halaga mucho que me hagan preguntas difíciles porque, bueno, es que esperan algo de mí. Te lo comparto como es. Mientras más difícil la pregunta en este contexto, también para uno es más interesante el reto. ¿Cómo veo el país y la perspectiva, el panorama que tiene el país? Evidentemente complicado. A mí me hubiera gustado vivir una alternancia, no por los personajes y los nombres, no vienen al caso, por la aplicación, no nuevo, porque tampoco es nuevo, un modelo socioeconómico y político distinto, sin que hubiese cruzado una etapa de pandemia para ver realmente de qué están hechos los modelos, y eso sí me queda claro, es una decisión del Ejecutivo, donde su posicionamiento genera confrontación con otros poderes fácticos, los medios de comunicación, empresarios, que aún sin que hubiera resultados electorales, o sea, todavía no ocurría la elección y ya hablaban de levantarse en armas. Es increíble escuchar a un expresidente de la República llamar al levantamiento en armas, el caso de Felipe Calderón, que se desdijo, ¿no? Dice, bueno, siempre no, porque mi esposa va a ser diputada, ¿no? Y en una de esas a lo mejor cambian la Constitución y vuelvo a ser presidente. Me parece muy ruin. Antes de que llegara la pandemia, ya estábamos viviendo una recesión económica global. Si a eso le agregas la pandemia terrible, lamentable, bueno, el escenario pues evidentemente no es nada fácil. Un predominio chino en las actividades económicas, un resurgimiento del bloque ruso, también no solo en lo militar o en lo espacial, en lo armamentista, la generación y control de hidrocarburos, ¿no? Particularmente el gas, ¿no? Que son un factor muy importante en la economía mundial y sobre todo en todas, pero la europea sin gas no existiría por el clima extremoso que tiene. Claro. Es una cuestión geopolítica muy delicada. En el caso concreto de México, desde el punto de donde yo trabajo, que es con estudiantes, con jóvenes, que van desde licenciatura hasta maestría, mi escenario siempre va a ser positivo, por una convicción. Podemos estar viviendo la peor adversidad y siempre hay que darle la buena cara a estas adversidades. ¿Qué nos hace grandes? Solventar cada vez retos más complejos. Cuando los escuchas, cuando lees sus tareas, revisas sus tesis, sus trabajos, sus protocolos de investigación, te das cuenta de cuánta creatividad, cuánta voluntad, cuánta buena fe hay en los jóvenes mexicanos. Y una de esas es acompañar a los jóvenes con la experiencia. Aún tengo fuerzas para salir al campo y trabajar con ellos hombro con hombro. Definitivamente, en esta trinchera, como me lo planteas, el panorama evidentemente es complejo. ¿Dónde está la proyección positiva? Fortalecer a la juventud, fomentarle más afecto por el país, más afecto por sus conciudadanos, más respeto por todos los grupos sociales que formamos este colectivo de mexicanos, sin importar si son del norte, son del sur, son del este, son del oeste, si unos comulgan con un partido político, otros comulgan con otro, si el presidente de la República en turno les cae bien o les cae mal, que tratemos con el mismo respeto a aquella persona que viene de un grupo indígena, como aquel que llega muy elegantemente vestido, con un vehículo de tal marca, o sea, valemos lo mismo, somos personas, más allá de religiones e ideologías políticas. Si se respetaran esos acuerdos, no habría derramamiento de sangre. Si aprendiéramos a entender que unos creen en una cosa y otros creemos en otra, y otros no creemos en nada, porque no queremos creer en nada, somos igualmente respetables. ¿Cuál es la función de que el voto sea secreto, hablando de elecciones, ahorita que estamos en este contexto? Precisamente esa, de que al no saber por quién votaste, no importa quién gane, ganamos todos. Pero resulta que si no gana el que me va a permitir seguir haciendo trampa, seguirme enriqueciendo, seguir evadiendo impuestos, y que además no la vamos a vivir de pleito, y entonces ya nos podemos llamar con toda la ternura adversarios, para no decirnos enemigos. Entonces vamos a ser adversarios toda la vida. Aquí tenemos que ser amigos de los mexicanos. Hoy, dentro de las preguntas complejas que me hiciste, una de las grandes mecánicas institucionales que tenemos para redistribuir la riqueza es el impuesto. ¿Qué pasa con aquellos grandes empresarios que generan grandes sumas de dinero y que no pagan impuestos? Yo he trabajado con contadores, llevan la contabilidad de lo que yo hago. El actual no, que en algún momento me decían, bueno, ¿y cuánto quieres pagar? No me preguntes eso, contador. No, para eso hago yo la declaración. No, dime cuánto tengo que pagar, no cuánto quiero pagar. Si tú me preguntas cuánto quiero pagar, me estás diciendo, dame línea para hacer trampa, instrúyeme para hacerle trampa al fisco. No. Dime, por favor, cuánto tengo que pagar, cuánto tengo que, no cuánto quiero. De querer no querría yo pagarle nada a nadie y acumular esa poquita riqueza que genero y quedármela yo. No. ¿Cuánto tengo que? Porque con lo que yo pague, llega el agua, llega la energía eléctrica.
hay calles, hay parques, hay panteones, hay servicios, hay escuelas públicas para todos aquellos, como en algún momento mis antecesores, aún de mi familia, mis padres, mis abuelos y demás, no tenían escuelas. Bueno, pues ahora que las haya, a partir de lo que yo puedo aportar, claro, por la vía impositiva, por la vía tributaria. Esto ya ahora te lo manejo no como sociólogo ni como abogado, como especialista en finanzas. El panorama es complicado, el COVID no está derrotado al 100%, pero algo sí me queda claro, hay que vacunarse. Sí. Esto llegó para cambiarnos en todos los sentidos, hasta en la forma de relacionarnos, lo cual es una paradoja si revisamos toda la historia de la humanidad. Apenas estamos aprendiendo a lavarnos bien las manos, a mantener una sana distancia, tener ciertas conductas respecto de otros, en espacios abiertos, en espacios públicos, en espacios cerrados. Nos vino a transformar. El escenario no es fácil. Para quien gobierne, como se llame el partido que sea, porque no se gobierna solo, se gobierna con los ciudadanos, con las empresas. Si habláramos de 3 grandes bloques, yo diría, primero ciudadanos, gobierno en medio y empresas después. Entonces, el reto es de todos y el escenario para todos no es fácil, pero tampoco es imposible. Aquí estamos, seguimos con vida, la gran mayoría. Creo que el reto más grande que hoy tenemos los humanos es realmente humanizarnos. Eso implica aceptarnos como somos, con nuestras tendencias religiosas, políticas, sexuales. No quiero decir con esto que toleremos la transgresión, que violentemos normas y que en el violentar normas no distribuyamos bien los recursos, no permitamos el acceso libre a la educación, no le hagamos el reproche por incumplimiento a alguna autoridad. La autoridad que no cumpla hay que decírselo. Y no premiar lo que fue la exposición de motivos cuando se plantea lo de la reelección. Si lo hace bien, entonces que el ciudadano se lo premie dándole otra vez el voto. No, si lo hizo bien, era tu obligación. Gracias por participar, que pase el que sigue. Nosotros como académicos y constantemente nuestra universidad tan noble genera cualquier cantidad de cursos de actualización y capacitación. Este año que corre y el pasado, sobre la marcha, tuvimos que ajustar nuestra clase y aprender a usar estas herramientas. Entonces, ¿cuál es el verdadero reto? Humanizarnos, pero de verdad humanizarnos, sin matices religiosos, ni políticos, ni condicionantes. Simple y sencillamente aprender a respetar a los demás, en todos los sentidos, hombres y mujeres, y que uno no abuse del otro. Si seguimos con estas cuestiones de lucha de dominantes, de grupos empoderados, el único destino que se le ve a la humanidad es muy gris, muy triste, muy agrio, y nos deja muy vulnerables. Tenemos que aprender a vivir con respeto, con armonía, en paz, básicamente. Tiene la gran virtud de que se puede reconstruir. Lo podemos reconstruir. Nos falta voluntad nada más. Hay que encontrar el camino para trazarle la ruta a esa voluntad. Muchas gracias, maestro Roldán, por su tiempo y por compartirnos su experiencia. A nombre del equipo de Entre Trincheras, agradecemos a todos los que nos están escuchando semanalmente. Recuerden, cada trinchera cuenta. Yo soy Estefanía T. Minor. Nos vemos la próxima semana con más trincheras.